Con el señor Cristian Lassae, con los representantes de las víctimas que comparecieron el otro día, he tenido ocasiones de hablar con anterioridad. De hecho, estaba en la reunión con el presidente Sánchez. No es una novedad lo que dijo el otro día, lo dijo además como representante de todos sus asociados, lo dejó muy claro, que precisamente su testimonio, que no es el mismo que hicieron el resto de comparecientes de la misma asociación, recogía el sentir general y que había sido un texto consensuado. Y yo comparto con el señor Lassae que efectivamente la crisis política que se ha generado en la Comunidad Valenciana, ante la ausencia absoluta del responsable de la emergencia, al final se convierte en una crisis política que nos afecta a todos. De hecho, el auge de la extrema derecha se entiende también desde el punto de vista de la insistencia en la negligente gestión que efectivamente ha habido. Yo quiero recordar, para hacer un poquito de pedagogía a la ciudadanía, porque el señor Cristian Lassae hizo una serie de, diría yo que más que afirmaciones, habría preguntas, ¿no? Habría preguntas. Preguntas que se hace el pueblo valenciano y que efectivamente creo que todavía no han sido suficientemente respondidas, y desde luego yo estoy a disposición de hacer cuanto sea necesario para hacer la pedagogía suficiente. Pero la gente tiene que saber que cuando se declara la emergencia de nivel 2, y la declaró la Generalitat, primero para Utiel y después para el resto de la provincia de Valencia, el responsable de la emergencia, quien dirige la emergencia, es la Generalitat Valenciana. La gente tiene que saber que nunca en esta emergencia la Generalitat Valenciana planteó la elevación a nivel 3 de la emergencia. Nunca. Y por tanto, el nivel 2 de emergencia lo que dice es que el Estado estamos a disposición del Consell. Y eso es lo que ocurrió. Cuando el señor Marlaska se sentaba al lado del señor Mazón en el CECOPI, era el señor Mazón quien mandaba y quien emitía las órdenes y quien tomaba la decisión final, porque dirigía la emergencia. Se tiene que saber que el teniente general de la UME, de la Unidad Militar de Emergencias, aunque pueda sorprender, trabajaba bajo las órdenes del director técnico de la emergencia, que era el jefe de bomberos de la Diputación de Valencia. Por tanto, aunque estuviéramos todos involucrados, aunque tuviéramos aquí todos los dispositivos desplegados a petición de la emergencia, de la dirección de la emergencia y de la Generalitat Valenciana, era la Generalitat Valenciana la que tomaba las decisiones. Y sé que es muy difícil de entender. Es difícil de entender que la ministra Margarita Robles no mandara sobre el ejército en la emergencia. Mandaba a la Generalitat. Es difícil de entender que el señor Marlaska no mandara sobre la Policía Nacional ni sobre la Guardia Civil en la emergencia, porque mandaba a la Generalitat. Es difícil de entender, pero es así como está ordenado legalmente en este país. Mazón nunca pidió el nivel 3 de emergencia. Sí lo pidieron en el apagón. Lo pidieron hasta 8 comunidades autónomas. Es decir, si hubiese querido pedir el nivel 3 de emergencia porque hubiese entendido que estaba superado por la emergencia y necesitaba que tomara el mando el Gobierno de España, lo podía haber hecho. Y no lo hizo nunca. Nunca. Por tanto, fue él quien decidió tener el poder, el control y la dirección de la emergencia en la Comunidad Valenciana. Y todos hicimos lo que pudimos, pero quien mandaba era el señor Mazón. Y en aquellas primeras horas, en aquellos primeros días, la Guardia Civil, la Policía Nacional, la UME
estaba donde le dijo la dirección de emergencia que tenía que estar. Y si se entró tarde en algunas poblaciones, fue porque la dirección de la emergencia de la Generalitat Valenciana no envió a los militares a las poblaciones. Pues todavía se nos escapa el porqué de aquellas decisiones. Y yo entiendo que es muy difícil de explicar esto a la ciudadanía. Pero yo me dedico a la política. Yo creo en la política y sobre todo creo en el autogobierno y creo que efectivamente en el reparto competencial las emergencias le deben de corresponder a las comunidades autónomas porque son la administración más próxima, la que mejor conoce el territorio. Pero si tenemos a unos inútiles tomando decisiones, mira si conocía poco la señora Salomé Pradas el terreno, que incluso no sabía escribir el nombre del Barranco del Pollo. Si tenemos a gente que ha llegado a ir ante la jueza a decir que no tenía ni idea de emergencias, eso permítanme que le diga que no es culpa de Pedro Sánchez, no es culpa de la ciudadanía, es culpa y responsabilidad de los que conformaron un gobierno inútil y que se convirtió en un gobierno negligente. Y no me cansaré de dar estas correspondientes explicaciones allá donde haga falta y en todas las ocasiones que sea necesario. Bueno, que sean inútiles no significa que el Gobierno de España consideremos que tenemos el derecho democrático y político de borrar de una emergencia a la administración correspondiente. Sería prácticamente como un 155. De manera que, le vuelvo a repetir, en el apagón tampoco fue el ministro Marlaska quien impuso a 8 comunidades autónomas el nivel 3. Fue a petición de las comunidades autónomas. Desde el primer momento el Gobierno de España lo que quiso y lo que hizo de manera sincera y honesta fue colaborar, poner a disposición todo aquello que era requerido por quien dirigía la emergencia. Todo. Pero yo quiero recordar que la dirección de la emergencia, y nosotros no lo sabíamos, rechazó ayuda de Cataluña y de otras comunidades autónomas, incluso de otros países. Eso no le corresponde al Gobierno de España. Y sé que es muy difícil de entender. Y me hago cargo y empatizo completamente con la ciudadanía que no entiende estas cosas. Pero así funciona la política. Y por otra parte, hay que explicarle a la gente que esto no funciona, depende de quién gobierne aquí o allá. Yo me alegro, por ejemplo, que en la pandemia tuviéramos en la Comunidad Valenciana a Ximo Puig y no tuviéramos a la señora Ayuso. Aquí se hizo una gestión muy responsable de manos de Ximo Puig, que salvó muchas vidas, y en la Comunidad Valenciana pues se hizo una gestión negligente donde pues, más de 7.000 personas, ancianos, fueron abandonados en las residencias en aquel vergonzoso protocolo de la muerte. De manera que, oigan, es que por eso queremos que se le devuelva la voz a la ciudadanía. La gente tiene que saber que importa lo que vota, que importa las decisiones que tomamos cada uno de nosotros cuando elegimos gobiernos. Por eso, nuestro deber, y desde luego desde esta casa, desde la Casa del Partido Socialista de la Comunidad Valenciana, mi deber es advertirle a la ciudadanía y contarle a la ciudadanía que cuando votamos, que cuando empoderamos, que cuando elegimos gobiernos en coalición negacionista como la que hemos tenido aquí en la Comunidad Valenciana, eso nos puede costar la vida, porque son unos negligentes, porque básicamente son negacionistas de la ciencia y de todo lo que tenga que ver con la lucha contra el cambio climático.